que iba a disolver la que estaba prohibido manifestarse. Creo que fue en los momentos de la campaña electoral cuando está prohibido en este país salir a la calle y hablar de cualquier cosa, ¿no? Porque la democracia es así. Entonces, iba a disolver, iban a disolver la protesta, pero al final no lo hicieron. ¿Qué es lo que ocurrió? Que ganamos una batalla. Y el gobierno, el Estado, tan poderoso y tan opulento como lo vemos, no tenía medios suficientes para disolver la protesta sin utilizar la violencia y sin verse en una contradicción y sin desenmascararse y mostrar su naturaleza dictatorial y autoritaria. Es decir, eso es una victoria del pueblo, porque quiero que entendáis que se puede ganar la batalla. Quiero que entendáis que tenemos fuerza de verdad y que podemos hacer valer esa fuerza y podemos transformar las cosas, pero que hace falta unirnos. Vale. La próxima... Después de como lo repito, vamos a estar con ganas de venir ahora. La próxima asamblea la vamos a hacer mañana, si no me equivoco. Porque obviamente nosotros como grupo de estudiantes pues con conocimientos y consecuentes no tenemos que contar para nuestros partidos y demás. De forma, yo pienso que no es algo explícito. Yo pienso que directamente aquí se está protestando contra un régimen y no se está protestando únicamente contra un partido. Vosotros sabéis que el régimen es todo un régimen, o sea, esto se puede identificar como un régimen también del diccionario y de la institución. Es un grupo reducido que está gobernando como le da la puñetera gana contra el resto y es un grupo pequeño que además está estructurado y está muy bien organizado. Porque esta gente organiza esa tarea, y hablo desde la Acción Popular en Partido Socialista, que está peleando, es que son colegas, o sea, cuando tienen algún problema, se unen. Cuando tienen que cambiar la Constitución y decir que ha sido el de la Constitución, que es algo muy arriesgado y tal, cuando en Alemania efectivamente se hace eso, ya es complicado. Estamos luchando por todo el régimen, estamos luchando contra un estado de las cosas. Estamos luchando contra un grupo reducido que tiene poder absoluto en este país. Bueno, claro, nacional, por supuesto. El enemigo que tenemos es el enemigo global. El enemigo es la lógica capitalista. Y la lógica capitalista se organiza en estados. Se organiza en la OTAN, se organiza en muchísimos sitios. Son organizaciones de servicio no vamos a desvelar todas y creo que todos entendemos que son estos también. La ruta, el tema de la política, obviamente, las propuestas, es decir, el debate que estamos haciendo ahora mismo es un debate político. Es decir, estamos proponiendo cosas que estamos en contra de unas determinadas políticas, que se llevan a cabo por determinados partidos políticos. Esto no es ambiguo, es decir, somos directos en ese sentido de la gente. La gente me parece que bueno, pero poco a poco están yéndose de cabeza ahora mismo, ¿vale? Porque están saliendo su actividad completa. Bueno, no voy a esos temas, vamos a hablar que es muy interesante. Yo quería añadir que, aparte de defender o de luchar por lo que ya tenemos para que no nos lo quiten, lo importante es, independientemente de esta lucha, ser conscientes de que nosotros mismos, la manera de conseguirlo al mismo tiempo que luchamos por lo que ya tenemos para no perderlo, es mejorarlo. Y la manera de mejorarlo es construyendo un mundo nuevo. Y un mundo nuevo, desde la educación, desde mi punto de vista, es como se hace, no es un mundo que lo vamos a crear esperando que los jerarcas o los masonajes o la gente mayor venga a crear. Somos la gente joven, la gente nueva que estamos aquí y que somos los que vamos a heredar este mundo, independientemente de cómo esté. Claro que igual heredamos una mierda de mundo, ¿vale? Pero está en nuestras manos el hecho de cambiarlo, como gente joven y como gente que tenemos la potencia y la fuerza. Y la manera de cambiarlo, por supuesto, no es repitiendo las fórmulas viejas del pasado y creyendo en las ideologías que nos han metido del pasado, sino creando algo nuevo, una nueva manera de habitar el planeta y de habitar esta realidad y de entendernos entre nosotros y nosotras, que es más que posible, claro que lo es. Entonces eso es en lo que estamos, cada cual aportando su parte y su punto. Pero claro, mi punto de vista es que la educación es el pilar fundamental y el más importante de todo. Lo creemos todos, desde la educación es donde estructuramos esta realidad en la que vivimos. Y el estudiante le creas un amortismo cerebral, no va.
adelante. Ahora, como él dice, hay que irse y hacer todo lo posible para Ahí. pero bueno, él me dijo, ojo, nos ponemos que mañana por la mañana bajo un rayo de sol, nos una a todos y los enviaron a tomar por el saco. Claro. Cambiemos de besos y hacemos de años. Vale, Ya, bueno, pero por eso se trata. Luego ya se lo estamos en la calle para que ¿para qué estamos aquí? Para que los que pasen por la calle piensen, es justo o no es justo, estamos haciendo un poco estamos haciendo eso es justo o no es justo. No salimos en casa por España. Vale. Gracias. Claro, pero solo que es normal, déjame ir, el pan mundial, el pan que el pan de España pero claro, solo te voy a hacer una pregunta. Si nos meten lo del men, ¿cómo podemos hacer una guerra? ¿Vale? O sea, no dice ahí. Lo dice ahí, entonces, yo lo que propongo es los datos, costumbre de ordenadores, cosas de cada uno, no por más. Eso es lo que somos dos, que somos el lugar de la nueva de bonita, mira, bonita de escuelas, bueno, ¿cómo organizar? ¿Cómo organizar? La estructura no es ninguna estructura de la coordinadora, simplemente lo que debe la coordinadora hacerse en el instituto se organiza las torres de nombres para que el salón de los aspectos de cada diferente instituto como de la asamblea y desde el instituto se preparen la asamblea y desde la asamblea hacen control a nivel interno objetivo conjuntamente desde el instituto. Pero si no me dice el instituto no voy a hacer la coordinadora. Ahora me dice la coordinadora como es 100 personas que están en ella. Está bien, pero deben ser 50, deben ser 60, deben ser 100 y deben ser todos. Entonces tenemos un objetivo y ese objetivo será el puesto en común. Y pensamos en que a participar en la asamblea que de un compañero que dirá, ¿verdad? Gracias. Como habrán seguido las asambleas a los que hacen últimamente a la Rosaleda al sistema de Estado y sistema de Estado. Com este és un modo opuesto que també más o menos ampli, a veces se hace y cambiar el lloc a este puesto. Una cosa que voy a preguntar-vos a tots és l'hora de l'assemblea, a veure quina seria la millor hora per fer l'assemblea. Primer de tot, llançar-les la pregunta ¿preferim de matí o preferiu de vesprada? Vesprada, crec que segurament serà de vesprada, però les coses haurien de fer-se democràticament. Per tant, si voleu alçar els primers que voleu fer la matí l'assemblea, fem la mà. Por eso tendré que hacer programar de la vesprada. Aquí no van a tener aquí no van a tener que les haya hecho llegar, pero ya prueba. Vale. Durante la vesprada, la próxima asamblea de la coordinadora, sí. Vas a posar 5 hores, però 5 hores diferents. Anem a votar 5 hores i en primer votades farem una votació entre 2 hores per decidir finalment. És un moment per fer això. Per tant, jo anava a proposar les 5, les 6, les 7 i les 8. Bueno, mira, 5, 6, 7 y 8. Entonces, pero la gente no quiere votar, que nadie la vote y después en la última ronda pues todos quedarán 2 horas en la segunda ronda. La primera era sería de 5, y esta sería la tercera asamblea de 5. Sí, bueno. ¿Cómo? A las 5, la asamblea a las 5. No voy a votar una vez, ¿eh? No, por eso hacemos una votación entre puntos. Sí, pero por eso está lo de las 2 rondas. Después se hará otra votación.
Larguísima. Mira bien, a ver. Vale, pues ya está la votación. Pues de Jomanesitos, casi lo más que son vuestro papel, separad de sí la ceniza. Así. Es que parecería 3:30, la verdad que... A las 6 porque se me estamos tan vale, sí, con encima de Sisimita para que no me hagas ¿cómo se hace? Luego la... Cuando no esté un control en el... Macroveta, lo queremos hacer esto sería brutal. Esto sería brutal. Porque el que la empresa apriete